Bueno, vamos a comenzar este video viendo otras medidas de dispersión. Ya vimos que las medidas de dispersión son bien importantes en el sentido de que ayudan a las medidas de tendencia central para dar una mejor interpretación de los datos. Vimos la fiesta del cumpleaños de los niños o la fiesta de reunión de jóvenes. Ahí se vio que con la pura medida de tendencia central que fue la media aritmética, pues no era suficiente para darnos una idea, sino que necesitamos una medida de dispersión, que las que vimos fueron los rangos. ¿Cuáles fueron los rangos? El rango normal, que es el valor mayor menos el valor menor, eso es cuando tengo los datos sin agrupar. Pero cuando nada más me dan la distribución de frecuencias mínima, pues entonces dispongo de clases. Y entonces el rango aproximado es el número de clases por la amplitud. Esa es una medida de dispersión. La otra fue el rango semi-intercuartilar o semi-intercuartílico, que es la diferencia del cuartil 3 y el cuartil 1 dividido entre 2. Y por último, el rango entre percentiles 10-90, que es la diferencia entre el percentil 90 y el percentil 10. Sin embargo, los rangos tienen una situación, solo toman valores extremos. El rango normal toma el valor mayor menos el valor menor. El rango semi-intercuartílico toma el cuartil 3 menos el cuartil 1. Son extremos. El rango entre percentiles 10-90 toma el percentil 90 y el percentil 10. También son valores muy extremos. Las desviaciones no. Las desviaciones toman en cuenta absolutamente todos los valores, no nada más valores extremos. Esa es la ventaja que tienen las desviaciones sobre los rangos. Entonces vamos a empezar a estudiar la primera desviación, que se llama desviación media. Entonces damos lectura. Dice, el rango considera los valores extremos, pero sin tener en cuenta toda la información disponible. En efecto, al considerar el valor mayor y el valor menor, se tiene una idea de la extensión de los datos, pero los datos intermedios no intervienen en el cálculo. La desviación media se ocupa de la totalidad de los datos para proporcionar una mejor idea de la dispersión de estos, aunque la cantidad de cálculos que se tienen que efectuar es considerablemente mayor. Entonces, primero, pues entonces vamos a estudiar la desviación media, ¿verdad? Esta. Pero bueno, vamos a ver qué es una desviación en sí. Es la diferencia de un dato con respecto a una medida de tendencia central, que normalmente es la media aritmética. Entonces, para la desviación media y todas las desviaciones, nosotros vamos a utilizar como medida de tendencia central la media aritmética. Entonces, aquí vamos a ver la fórmula. Para datos no agrupados, la desviación media es la media aritmética del valor absoluto de todas las desviaciones. Aquí, por ejemplo, se puede ver. Déjenme ver si lo puedo ampliar un poquito para que se pueda apreciar mejor la fórmula. Ahí está. La desviación media. Entonces, estas rayitas de acá quiere decir valor absoluto. Eso significa que si la resta sale negativa, yo no voy a tomar en cuenta el signo menos, solo el signo positivo. Las voy a tomar positivas. Si las que salen positivas se quedan así y las que salen negativas se vuelven positivas. Entonces aquí tengo el primer dato, le resto la desviación, perdón, la media aritmética. Ahí está. Al dato 1 le resto la media aritmética. Al dato 2 le resto la media aritmética. Al dato 3 le resto la media aritmética. Todo le voy a restar la media aritmética. Y este es el último dato, también le resto la media aritmética. Todo está en valor absoluto, es decir, no debe dar negativa ninguna de estas expresiones. Y si da negativa, el valor absoluto me dice que lo tome como positivo. La forma abreviada de escribir esta fórmula es esta de aquí, que es consumatorias, ¿verdad? Es decir, es la suma de las diferencias, el valor absoluto de las diferencias de todos los datos con respecto a la media aritmética y dividido entre el total de datos. ¿Sí? Esta es la fórmula. Luego dice aquí, se utiliza el valor absoluto porque las desviaciones pueden ser positivas o negativas. Y si se considera el signo, la suma siempre da cero, como se muestra en el primero de los ejemplos siguientes. A ver, lo que vamos a hacer ahorita es ver por qué se tiene que tomar el valor absoluto, por qué a fuerzas tienen que ser positivas, por qué no debo permitir que alguna de estas sea negativa. Vamos a ver el por qué. Y aquí está el primer ejemplo. Dice, hallar la desviación media del siguiente grupo de datos. ¿Sí? Primero vamos a hallar las desviaciones. Entonces, dice, primero es necesario obtener la media aritmética. Bueno, tenemos estos datos, vamos a obtener la media aritmética, es 2, 5, 3 y 7. Entonces 2 más 5 más 3 más 7 da 17. Y son 4 los datos, todos dividimos entre 4 y el resultado es 4.25, como bien lo tenemos acá, ya lo dio la calculadora. Se considerarán todos los decimales de la media aritmética, es decir, ahorita no vamos a hacer el redondeo, sino que por el experimento estadístico que vamos a hacer ahorita, para ver por qué no deben ser negativas las diferencias que vamos a ver,
Vamos a tomar todos los decimales. Entonces, a ver, para el primer dato le vamos a restar la media aritmética. ¿Cuánto es? 2 menos 4.25. Es menos 2.25. Ahorita no voy a tomar el valor absoluto. Vamos a ver qué pasa cuando no se toma el valor absoluto. Luego tomo el segundo dato, 5, y le resto la media aritmética, 0.75. Luego tomo el 3 y le resto la media aritmética y me da menos 1.25. Y luego tomo el 7 y le resto la media aritmética y da esto. Entonces todos estos los voy a sumar y les voy a sacar su promedio. Y ya tendré la supuesta desviación media. Entonces vamos a ver, dice sumando algebraicamente. ¿Qué quiere decir sumar algebraicamente? Que cuando sea positivo se suma y cuando sea negativo se resta. Es lo que quiere decir sumar algebraicamente. Entonces sumando algebraicamente los resultados tenemos menos 2.25 más 0.75 menos 1.25 más 2.75. Si nosotros hacemos esta operación, ¿cuánto da? Da 0. Menos 2.25 más 0.75 más, bueno, en este caso era menos 1.25 más 2.75. Resultó 0. ¿Ustedes creen que ese 0 me va a ayudar para interpretar mejor mis datos? De ninguna manera. Entonces, eso sucede cuando sacamos las desviaciones. Esto que acabo de hacer es sacar las desviaciones de los datos. Pero al no tomar el valor absoluto, ¿qué creen que pasa? Siempre, no importa el conjunto de datos, ya que tenga estos 4, tenga 1000, si le resto la media aritmética y todo y no tomo el valor absoluto, a la hora de sumar las desviaciones, siempre da 0. Eso no me sirve. Entonces, esta es la explicación del por qué tenemos que tomar el valor absoluto. Si hago caso omiso del menos, entonces ya tengo una medida que me es de utilidad, ¿sí? Pero si no tomo el valor absoluto, siempre va a dar 0. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces aquí seguimos. Dice, esto es, si se toman en cuenta los signos, la suma es 0, siempre es 0. Esto pasa con cualquier grupo de datos, ya les digo, con 4 datos o con 1000 o con los que sean, siempre da 0 la suma de las desviaciones cuando se toman en cuenta los negativos. Para evitar el problema se emplea el valor absoluto, es decir, sacamos el valor absoluto de las desviaciones y entonces ya me da esta situación, me da 1.75. ¿Sí? Todavía la tendría yo que redondear a 1 porque mis datos son enteros, ¿verdad? Pero bueno, ahorita con fines de demostración de por qué teníamos que tomar el valor absoluto, lo dejé así con decimales. Y dice así, la interpretación de la desviación media es que en promedio los datos se encuentran unos 75 unidades alrededor de la media aritmética, o si se redondea el valor aproximadamente a 2 unidades alrededor de la media aritmética. Entonces, bueno, este ejemplo sirvió para ver que es necesario obtener el valor absoluto de las desviaciones. Bueno, vamos a ver el ejemplo número 2. Dice, en la situación de los convidados a una fiesta en la que la edad promedio para los dos casos es de 16 años, calcula la desviación media. Entonces los datos para el primer grupo, el de los niños, el del cumpleaños, pues eran estos, y para el segundo grupo, el de la reunión de jóvenes, era este. A ver, para el primer grupo, ¿qué es lo que hacemos? Primero hay que calcular la media aritmética. Ya vimos que la media aritmética es de 16. ¿Sí? Entonces, dice así, se obtiene el valor absoluto de todas las desviaciones y se suman, lo que da como resultado 225. Es decir, a 6 le resto 16, que fue la media aritmética. A 4 le resto 16, a 4 le resto 16, a 5 le resto 16, a 5 le resto 16 y así a todos. Los que den negativos los hago positivos. Ese es el valor absoluto. Y el resultado da 225. ¿Cuántos datos son? Son 14. Entonces dividimos 225 entre 14 y me da que la desviación media es aproximadamente de 16 años. Es decir, la desviación media prácticamente es igual que la media aritmética. Entonces, cuando una medida de dispersión es tan grande que es prácticamente igual o mayor que la medida de tendencia central, que en este caso es la media aritmética, pues como que nos ponemos a dudar, ¿sí? Porque decimos, entonces la dispersión es muy grande, es demasiado grande. A ver, vamos a ver para el segundo grupo. Vamos a calcular la desviación media para el segundo grupo. Entonces, para el segundo grupo, se calcula el valor absoluto de las diferencias y se suman, lo que da como resultado 6. A ver, aquí está, 6. Es decir, hago lo mismo. La media aritmética para este segundo grupo de datos es 16. Entonces, 15 menos 16 en valor absoluto. 17 menos 16, 17 menos 16, 16 menos 16. Y así en todos. Y a la hora de hacer la suma de las desviaciones, ¿qué creen que pasa? Pues da 6. ¿Sí? En este caso, 6 entre 8. Aquí como que se cortó la raya de la división y parece un menos. No, no es un menos, es positivo. 6 entre 8 es 0.75, entonces una desviación media de un año. Entonces comparemos. Para el primer grupo, la media aritmética era de 16 y su desviación media fue de 16, fue del mismo valor prácticamente. Y en cambio aquí, para este segundo grupo, la media aritmética es de 16,
pero su desviación media es de 1. Mientras más pequeña sea la medida de dispersión, en este caso la desviación media es mejor. Quiere decir que los datos están más cerca del valor 16 en el segundo grupo que en el primer grupo. Entonces esto nos da la utilidad de la desviación media, ¿no? Entonces aquí dice, al comparar ambas desviaciones medias, es posible percatarse de la diferencia en el grado de dispersión que existe en ambos grupos. Por supuesto que se puede usar el programa, o sea, el programa es la hoja electrónica, que yo les dije que les voy a dar al final del semestre, para realizar rápidamente los cálculos, aun cuando pueda haber alguna ligera diferencia entre los resultados manuales y los presentados por el programa, ya que el software maneja mayor cantidad de cifras decimales. Sí, ya ven que hay partes que no puede redondear bien la hoja electrónica. Pero bueno, a ver, entonces aquí viene otro dato. Dice, en un restaurante de pizzas, el tiempo en minutos que tarda en completarse una orden para una pizza familiar una vez que ha sido pedida por el consumidor se da para los últimos 30 clientes en la siguiente tabla. Calcular la desviación media. Entonces aquí está el número de minutos. Bueno, es muy común, o era común antes, esperar, perdón, esperar algún tiempo considerable a la hora de pedir una pizza. Ahorita, pues en algunos establecimientos, que no es mi intención hacer comerciales, ya la entregan luego, luego, ¿eh? Pero antes sí era así, se tardaba uno bastante. En este caso, este es el número de minutos que hubo que esperar. Bueno, y dice, en vista de la cantidad de datos se puede recurrir al programa, o sea, la hoja electrónica, ¿eh? Y sacar la media aritmética de todos estos datos, o sea, y restar uno por uno la media aritmética. No lo vamos a hacer porque esto para datos sueltos nosotros ya no estamos trabajando ya para datos agrupados. Esto es nada más de corte informativo esto que les estoy dando. Pero lo que tendríamos que hacer es sacar la media aritmética y restar a cada uno. Ven que es un trabajo enorme, ¿sí? Y en cambio cuando los datos ya están agrupados, eso ya no pasa, ya no es un trabajo enorme, ya es más fácil, ¿no? Y aquí, bueno, aquí se hace en el programa, aquí programa, la hoja electrónica estaba diseñada antes de diferente manera como se las he venido mostrando, pero bueno, el caso es que aquí está la desviación media y da 4.506666, ¿verdad? En la hoja electrónica. Y bueno, eh, pero no nos va a interesar mucho para datos no agrupados. Si para datos no agrupados se ocupara siempre, no existirían los datos agrupados, ¿verdad? Si siempre usáramos los datos sueltos, pues ¿para qué queremos los datos agrupados? No, pero los datos agrupados se ocupan para hacer menos cálculos. Ya ven ahorita todo el trabajazo que vamos a tener que hacer restándole la media aritmética a todos estos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con datos agrupados. Aquí está la fórmula para datos agrupados. De hecho, ya les puse el formulario en la página de internet. Y bueno, ahí debe venir esta fórmula que es la frecuencia de la clase por el valor absoluto de la marca de clase menos la media aritmética entre el total de datos. Bueno, entonces así es como se calcula. Dice, donde K es el número de clases, N es el número total de datos, F subíndice I es la frecuencia de la clase I y MI es la marca de la clase I. Entonces vamos a lo que a nosotros nos va a interesar, porque esto es lo que sí vamos a tener que calcular. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Dice, la siguiente distribución de frecuencias se refiere al envasado de refrescos en una botella para que contenga 600 mililitros del producto. Se tomó una muestra de 80 refrescos y se midió la cantidad de contenido. Calcular la desviación media. Este ejemplo creo que ya lo habíamos usado para calcular otro estadístico antes, pero bueno, ahora vamos a calcular la desviación media. Aquí se ponen las marcas de clase, bueno, la puse aparte. Para la primera clase es 588, para la segunda es 593, etc. Entonces vamos a ocupar la fórmula. Dice, la media aritmética, pues ya nosotros lo vimos. Cómo calcular la media aritmética con datos agrupados. Esto es nada más volver a recordar la fórmula, ¿sí? Porque necesitamos la media aritmética. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, vamos a recordar qué es lo que se hace. Se multiplica la frecuencia de clase, la frecuencia de cada una de las clases, por su respectiva marca de clase. O sea, 5 por 588, 15 por 593, 27 por 598. 23 por 603 y 10 por 608. Y se suman, eso es lo que me dice esto, y lo divido entre el total de datos, que son 80 refrescos, ¿verdad? Entonces, lo dividimos entre todo. Aquí está la multiplicación, aquí está la media aritmética, ya está hecha todas las multiplicaciones, y este es lo que me dio de media aritmética, 599 mililitros. Ahora sí, vamos a calcular la desviación media. La desviación media dice que multiplique la frecuencia por la marca de clase menos la media aritmética. Para la primera clase la frecuencia fue 5 y la marca de clase fue 588. Aquí lo podemos ver. La frecuencia fue 5 y la marca de clase fue 588. Entonces, pero según la fórmula que dimos para calcular desviación media en datos agrupados,
hay que multiplicar la frecuencia por el valor absoluto de la diferencia resta de la marca de clase menos la media aritmética, y después de hacer la suma, dividimos todo entre el total de datos. Entonces lo que estamos haciendo aquí, para la frecuencia de la primera clase fue 5, su marca fue 588, le resto la media aritmética. Luego la frecuencia de la segunda clase es 15, su marca fue 593, hago la resta en valor absoluto con respecto a la media aritmética, y así lo hago con todas hasta la última clase, que tuvo una frecuencia de 10, una marca de clase de 608, y le restamos 599. Dividimos todo entre el total de datos, que son 80, y el resultado es 4.425, que aproximadamente a la hora de redondear, porque como mis datos son enteros, tengo que redondear esto entero, son 4 mililitros. ¿Sí? Y hasta así de fácil se obtiene la desviación media. Entonces, ya en el cálculo de la desviación media no se redondean los cálculos intermedios, o sea, si aquí por alguna razón me llegara a dar con decimales acá arribita, todo eso, lo dejo así, redondeo hasta el final. ¿Sí? Dice, el valor de la desviación media significa que los datos se desvían un promedio de 4 mililitros de la media aritmética, es decir, que puedo encontrar en promedio refrescos que tengan 4 mililitros menos de los 599 que dio la media aritmética, o 4 mililitros más. ¿Sí? A ver, veamos un siguiente ejemplo. En un club de esparcimiento se tienen los siguientes registros con respecto a los usuarios. Y ahí está, es un club de esparcimiento donde hay albercas, canchas, lugar para acampar, senderismo, etcétera, etcétera. Bueno, están registrados pues, personas y sus hijos, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son las personas que están registradas para poder ingresar a las instalaciones, y dice calcular la desviación media. Entonces ya sabemos nosotros calcular las marcas de clase, aquí están las marcas de clase de cada una de las clases, ¿sí? Y entonces vamos a determinar la media aritmética, que es multiplicar cada frecuencia por cada marca de clase, 50 por 17, más 32 por 22, más 30 por 27, más 28 por 30, y así todas, y dividimos entre el total. No me dan el total, entonces ¿cómo encuentro el total? En el enunciado me dan el total, no me dan el total en el enunciado. Entonces, ¿cómo encuentro el total? Pues sumando las frecuencias, ¿verdad? Y así ya encuentro el total. Entonces, y bueno, dice, la media aritmética redondeada es de 30 años. Bueno, a ver, aquí pues no hice el cálculo del total, pues vamos a hacerlo, ¿sí? Que es sumando todas las frecuencias, es 50 más 32 más 30 más 28 más 26 más 24 más 14 más 10. Esto me da 214. Entonces, bueno, a la hora de hacer la suma y todo eso y dividir entre 214, pues me da que redondeada ya la media aritmética es de 30 años. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a calcular la media aritmética, que es 50, que es la frecuencia de la primera clase, por la marca de clase de la primera, menos la media aritmética es 17 menos 30. Esto va a dar negativo, pero dijimos lo vamos a tomar positivo. Para esto el valor absoluto, para recordarme que tengo que tomarlo positivo. Y luego la segunda frecuencia, que es 32, por la marca de clase 22 menos la media aritmética. Y así hasta la última, que la última aquí, a ver, sería la frecuencia es 10, aquí está el 10, es la frecuencia de la última clase, por la marca de clase, que es 52 menos la media aritmética, que es 30. Y a la hora de hacer los cálculos ustedes lo pueden hacer y corroborarlo, da 9.25, da aproximadamente 9 años. Entonces 9 años comparados con 30, pues no es muy grande, quiere decir que la media aritmética pues sí es representativa. ¿Qué tal si la desviación media me hubiera dado 28, 32, o sea, es casi igual a la media aritmética? Ahí sí, con eso estoy diciendo la media aritmética no me va a servir, no es representativa de los datos, su desviación media es muy grande, ¿sí? Pero aquí no es tan grande. Dice, entonces lo anterior se interpreta como que el grueso de los usuarios tiene una edad de aproximadamente 30 años con una variabilidad de más o menos 9 años, ¿verdad? Bueno, entonces estos son dos ejemplos. Si ustedes desean hacerlos de forma completa, yo se los sugiero que lo hagan de forma completa, es decir, hagan este cálculo completo, hagan el cálculo de media aritmética completa para corroborar, y si tienen alguna duda, pues por favor me avisan. Para la desviación media, este es todo en este video. En el siguiente continuaremos con la desviación estándar, o también conocida como desviación típica, y la varianza. Aquí termina entonces el video. Hasta pronto.